Hoy es 23 de septiembre del 2021 y es muy importante que nosotros cada día vayamos queriendo conocer más a Dios, estar interesados más en todo lo que Dios nos dice a través de su palabra y saber si mi tierra, o sea, mi vida es un buen terreno para que Dios pueda sembrar la palabra. Porque vamos a ver aquí unos puntos, unos aspectos, nos vamos a dar cuenta si nosotros hemos sido ese terreno fértil para la palabra de Dios o no le hemos dado importancia. Entonces dice aquí que entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Entonces cuando nosotros no practicamos la palabra de Dios, nosotros que ya somos cristianos y que tenemos mucho tiempo de estar conociendo la palabra de Dios, pero no la practicamos, entonces esas aves nos han llevado, nos han quitado la palabra. O sea, la semilla cayó, pero permitimos que las aves de rapiña se la llevaran. Igual cualquier persona que escuche el mensaje le dé poca importancia, entonces usted está permitiendo que las aves le quiten la semilla que Dios puso. Recuerde que la semilla va a ir dando fruto en nosotros de acuerdo a como nosotros la cuidemos. De acuerdo si nosotros le estamos echando agüita, si nosotros estamos pendientes de quitarle todo lo que no sirve, entonces esa semilla va a ir creciendo y así se va a ir haciendo un árbol bonito que comienza desde ahí, desde la tierra. Entonces así somos nosotros también. ¿Cómo estamos recibiendo el mensaje de Dios? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia que le estamos dando a la palabra de Dios? ¿O estamos permitiendo que estas aves nos quiten esa semilla? Entonces se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y esta semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. O sea, esta es otra parte, otro terreno. Aquí ya van dos tipos de terreno. Este otro terreno es que cayó en piedras, entonces no había una profundidad. Entonces el sol la secó. Entonces nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando la palabra viene a nosotros? La agarramos, tratamos de profundizar más en la palabra o la dejamos ahí encimita que cuando viene el problema nosotros ya no nos acordamos de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando dejamos que el sol queme la palabra, queme la semilla, entonces cuando vienen los problemas y nosotros se nos olvida que Dios nos ha dicho que no tengamos miedo, que Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin, que Dios nos ha dicho que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que ya Él ya venció. Entonces si Él ya venció, nosotros también podemos vencernos a nosotros mismos. Entonces cayó, dice, el sol, la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Este es otro tipo de terreno. La semilla no dio grano, o sea que no pudo germinar. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla y otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús, los que tienen oídos que oigan. O sea, porque la palabra, el deber de nosotros es predicar la palabra, leer la palabra. Tal vez no dar tanta explicación, pero leer la palabra. Entonces depende el terreno donde caiga, entonces la palabra va a dar. Y déjeme decirle que si usted es un buen terreno para la palabra, entonces va a venir el Señor y usted se va a ir con el Señor. Si usted es un buen terreno y yo para la palabra, nos va a sorprender la muerte, pero nos vamos a ir con el Señor porque la palabra ha caído en buen terreno. La palabra la hemos atesorado, la palabra no la hemos botado. Entonces es muy importante guardar la palabra dentro de nuestro corazón, pero guardarla para el momento que la necesitemos. Entonces acordarnos de la palabra y ponerla en práctica. Después cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, se preguntaron que qué quería decir aquella parábola. Les contestó, a ustedes Dios les ha dado a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan.
para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. O sea, les estaba dando esta respuesta a sus discípulos, que les hablaba así porque como Dios no viene forzando a nadie, por eso es que la palabra va a caer a tu corazón, pero depende como usted abra, depende como yo abra mi corazón, entonces así la palabra va a ir dando fruto en mi vida. La palabra va a ir dando fruto, pero si yo no le doy importancia, entonces la voy a tirar. Entonces por eso ahí él les dio esa respuesta y les dijo para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone, porque si no quieren oírla, si no le ponen atención, o si quieren una palabra ahí que les acomode todo lo malo que hacen, entonces Dios no va a hacer eso, jamás. Y les dijo, ¿no entienden ustedes estas parábolas? Pues, ¿cómo pues entenderán las demás? O sea, si ustedes no entienden estas parábolas, les dijo a los discípulos, ¿cómo van a entender las demás? El que siembra la semilla representa el que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre piedras, oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Entonces se da cuenta también que el mensaje de la palabra te va a traer pruebas, te va a traer persecuciones, porque hay un cambio de vida, hay un cambio de pensamiento. Ya no arreglamos, ya no solucionamos las cosas a la manera de nosotros, como nosotros pensábamos antes, ahora las solucionamos de otra manera, y la manera es orando. La manera es que ya le pedimos dirección a Dios. Entonces cuando la gente no entiende que el recibir a Dios, claro, porque le predicaron que aceptara a Dios y que nada malo le iba a pasar. Entonces por eso es que cuando ya la palabra se sembró, la palabra quedó en tu corazón. Entonces, pero como escuchaste un mensaje contrario, escuchaste un mensaje, entonces, que no era de parte de Dios, entonces cuando te viene el problema, cuando te viene el sufrimiento, ¿qué haces? Ya no aguanto a este esposo, yo me voy, ya no aguanto a estos hijos, me voy. Tengo muchos problemas aquí en la casa, me voy para otro lado, y el problema de nosotros va en nuestro corazón, y cuando el problema va en nuestro corazón, vayamos donde vayamos, el problema siempre lo vamos a llevar. El problema no se va a solucionar por mujeres que tienen y hombres que tienen problemas con sus esposos y sus esposas. El problema no se va a solucionar con ir a buscar otra mujer o con buscar otro hombre, se va a solucionar cuando nosotros aprendamos. Porque igual si yo soy una persona que no he aprendido y me busco otro esposo, me busco otro hombre, el mismo problema voy a tener porque voy a ir con las mismas malas actitudes. Igual el hombre, igual la mujer, o sea que es parte igual. Entonces, en vez de buscar a Dios, mejor me la doy, porque ya no aguanto. Entonces, cuando viene el sufrimiento, como no tienen raíz suficiente, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. La fe nosotros la tenemos que mantener, cueste lo que cueste, o sea, oigamos lo que oigamos. O sea, para mantener la fe tenemos que estar estudiando la palabra todos los días, tenemos que estar escuchando mensajes todos los días del poder de Dios, de lo que Dios nunca nos va a dejar. O sea, ver las promesas de Dios para nosotros. Todas las promesas que Dios nos ha dado en la palabra, esas promesas se van a cumplir. Otros son como la semilla sembrada entre espinos, oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engañan y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. Ahogan el mensaje, entonces el querer tener, el ser avarientos. O sea, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para evangelizar. Entonces todo esto te ahoga, todo esto me ahoga. Entonces, sin querer nos vamos apartando, nos vamos apartando, nos vamos apartando, y cuando acordamos ya no queremos nada de Dios. Pero ya el mensaje ya lo escuchamos.
Pero no hacemos que eso vaya creciendo dentro de nosotros, que ese mensaje se vaya fortaleciendo dentro de nosotros. Porque el punto es que nosotros mismos tenemos que darnos seguimiento con la palabra de Dios. El Espíritu mismo nos va a ir ayudando. Entonces nosotros tenemos, aunque vayamos a la iglesia, aunque vayamos a congregarnos, bueno, la iglesia somos nosotros, aunque tengamos un lugar donde congregarnos, pero nosotros tenemos que darnos seguimiento nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a dar seguimiento? Pues con la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. Entonces los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. Y el amor a las riquezas los engaña. El amor a la riqueza los engaña. Entonces por eso pierden la salvación. Pierden la oportunidad que Dios les ha dado de salvarse. Pierden toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde vamos a vivir eternamente con Dios. Es que algo que nosotros tenemos que tener presente, que todo lo de esta tierra va a terminar, todo lo de este mundo va a terminar, que aquí no somos eternos. Aquí andamos de paso, aquí somos peregrinos y extranjeros, entonces por eso tenemos que preocuparnos por la patria celestial. Esa es la preocupación que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo voy a llegar a la patria celestial? ¿Qué voy a hacer? Entonces todas estas cosas, los negocios, el amor al dinero, el quererme hacerme más rico, el querer tener más cosas, entonces eso me va a apartar. Yo te voy a decir que a la gente pobre también la aparta. O sea, aquí sale esto porque está poniendo un ejemplo. Pero hay gente pobre que también no quiere nada de Dios. Y sí conoce a Dios. Lo conoció, pero lo conoció y se olvidó. Entonces, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan. Y dan una buena cosecha como la semilla sembrada en buena tierra. De esos algunos rinden 30, otros 60 y otros dan hasta 100. O sea, cuando nosotros nos mantenemos, cuando nuestra fe tratamos de mantenerla, cuando nuestra fe cada día nosotros la vamos fortaleciendo a través de la palabra de Dios, entonces vamos dando al 100. Cuando nosotros también nos alumbramos con la palabra, vemos el espejo de la palabra y nos vamos apartando de todas aquellas cosas que son dañinas para nosotros, nos vamos apartando de eso, entonces también ahí vamos primero dando 30, 50, 60 y de ahí Dios nos va subiendo puntos, hasta que llegamos a la medida que Dios quiere que lleguemos. ¿Y cuándo vamos a llegar a la medida que Dios quiere? Cuando Dios venga a llevarnos. O sea que mientras tanto nosotros tenemos que seguir esforzándonos por dar la medida que Dios quiere que demos. Entonces para eso necesitamos tener el temor a Dios. Y tener temor a Dios es pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas. Nosotros tenemos que huir de todas esas cosas. Huyan. Dios dice en su palabra, huyan de todo aquello que les perjudique. Pero muchas veces nosotros no huimos, sino que más bien nos acercamos a las cosas que nos hacen daño. Entonces, como aquí dice que tenemos que dar fruto. Aquí dice que tenemos que dar fruto. Entonces, todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Ahora, ¿cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar? Vamos a ver en Gálatas. A ver cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar. Frutos dignos de arrepentimiento. Dice Gálatas 5, 10 y 6. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu. Estos son los frutos del Espíritu. Por lo tanto digan, vivan según el fruto y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Entonces, desde que usted y yo aceptamos a Jesús, está el Espíritu de Dios en nosotros. Eso siempre lo voy a decir, porque así es. Entonces, por ejemplo, estas semillas cayeron en un terreno, pero cayeron en el terreno, o sea, ahí el Espíritu no le dio seguimiento porque cayó en la carne. Bueno, va a decir usted, pero es que como hay terreno, si la tierra es tierra, pero como aquí estamos viendo espiritualmente. Porque ahí dice no dio fruto, y los frutos son a través del Espíritu. Están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, por eso le estoy mencionando carne. Entonces cuando nosotros no los damos seguimiento, nosotros es porque seguimos en los frutos de la carne. Entonces no nos interesa conocer cuáles son los frutos del Espíritu.
Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. O sea que hay una lucha. Pero hay gente que ni tan siquiera lucha, porque cuando luchamos es que nos negamos y cada día, no, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a enojar. Bueno, aquí ya vamos a ver cuáles son los frutos malos. Ahí ya vamos a ver cuáles son los frutos malos. Entonces nos negamos, pero cuando no queremos luchar, entonces nos dejamos llevar por todo lo que a nosotros nos gusta. Si es que yo soy enojada y a mí nadie me va a cambiar, ¿y qué? Entonces, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a esa ley. Y es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odio, discordia, celos y se enojan fácilmente. Imagínense. Estos son los frutos de la carne. Por eso nosotros tenemos que ser un buen terreno. Nosotros tenemos que permitir que la palabra dé fruto dentro de nosotros. Esa palabra que ya sembró, que dé fruto en nosotros. Pero si no da fruto, entonces fácilmente nos vamos a enojar. No vamos a luchar con el enojo. Nosotros tenemos que luchar con el enojo de nosotros mismos, no con el enojo, ay, que es que mi hijo es muy enojado, que es muy amargado, que no sé qué. Yo no tengo que luchar con eso, no con mí misma. Porque si yo no soy así, entonces yo voy a vencerme a mí misma y no me va a importar si aquel es así, si el otro es así, a mí no me va a importar si el vecino, si quien sea, yo voy a vivir mi vida. Ya ese celo se tiene que ir. Mantienen odio, discordias. Ya no me voy a enojar tan fácilmente. Causan, dice, rivalidades, divisiones y partidismos. Estos son los frutos de la carne. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo había dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ahora, en el versículo 22 ya está lo que es lo del espíritu. O sea, cuando ya esa palabra cayó en buen terreno, es ahí cuando empezamos a dar ya el 30, el 60, y ya de ahí llegamos al 100. Cuando ya nosotros somos dominadas, que yo creo que va a llegar ese tiempo que seamos dominadas completamente por el Espíritu Santo, entonces ya vamos a llegar al 100. Entonces ahí es cuando ya va a sonar la trompeta y nosotros vamos a escuchar el sonido de Dios, el sonido de la trompeta de Dios, y vamos a estar listos para podernos ir con el Señor. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor. Imagínense, comienza con el amor. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Todas estas cosas produce el Espíritu. Paciencia, paz, humildad, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador juntos con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. O sea que no podemos nosotros darle lugar a la envidia, no podemos darle lugar a todo aquello que no viene de parte de Dios. O sea, estos frutos del Espíritu se tienen que hacer efecto en nosotros. Voy a ver qué es lo que